14 y 15. El gobierno chino comenzó a poner en cuarentena a los pasajeros que arriban desde países afectados por el brote. Ciudadanos que llegan desde Corea del Sur, Italia o Irán podrán ser aislados por 14 días. 14 y 20. Los principales índices de Wall Street abrieron al alza este miércoles, tras sufrir su peor caída porcentual de 4 días en más de un año por temor al perjuicio económico provocados por la propagación del coronavirus. 14 y 35. El gobierno de Hong Kong entregará dinero a cada uno de sus 7 millones de residentes mayores de 18 años, como medida de estímulo ante el impacto de la economía y el consumo del brote del coronavirus y de las protestas callejeras de los últimos meses del 2019, según anunció el ministro de Filipinas de esta región administrativa especial, Paul Chan. 14 y 35. Chile monitorea la crisis con preocupación. El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, dijo que el impacto económico de la epidemia aún es limitado, pero las autoridades siguen atentas a su evolución. Debido a la dependencia de las exportaciones hacia China, es un frasco de monitoreo y preocupación, pero insisto, creo que los efectos de esta pandemia de coronavirus todavía siguen siendo acortados, afirmó en un encuentro con corresponsales extranjeros. 14 y 40. El Ministerio de Salud de Brasil confirmó el diagnóstico de coronavirus de un brasileño residente en Sao Paulo, el primer caso de esta epidemia en América Latina. El paciente, de 61 años, había regresado el 21 de febrero de la región de Lombardía, norte de Italia, donde se ha registrado la mayoría de los casos de infección en este país europeo. Ahora veremos cómo se comporta este virus en un país tropical en pleno verano, dijo el ministro de Salud de Brasil, Luis Henrique Mandetta. 14 y 50. Cuarentena en Tenerife. Diagnosticaron 2 nuevos casos en el Costa Adeje Palace y un juez autorizó la cuarentena de 14 días para los huéspedes del lujoso hotel. 14:55. Suspensión en rugby. Las autoridades anunciaron la cancelación del partido del 7 de marzo entre Irlanda e Italia en Dublín, correspondiente al torneo de las series nacionales debido a la epidemia. 15:05. Un funcionario del Ministerio de Salud reportó que el gobierno está monitoreando a 20 personas con sospechas de que podrían estar infectados con el coronavirus, luego de confirmarse el diagnóstico de un ciudadano que viajó a Italia. 15:10. Facebook anunció que prohibirá anuncios que se refieran a cualquier cura o prevención del brote del coronavirus y también a aquellos que creen una sensación de urgencia alrededor de la situación. 15:25. El suspenso por los Juegos Olímpicos. Juan Antonio Samaranch, vicepresidente del Comité Olímpico Internacional, aseguró que no hay fechas ni límites para decidir sobre eventuales cambios en la celebración de los Juegos de Tokio ante la extensión del coronavirus, pero que el organismo deportivo está atentísimo al problema y siempre al dictado de lo que decidan los expertos. 15:45. Las autoridades francesas ofrecieron detalles sobre la víctima que perdió la vida en París por coronavirus este miércoles. Se trata de un profesor de 60 años que no había viajado a ninguno de los focos del virus en las últimas semanas. Es el segundo fallecimiento en un territorio francés, luego de la muerte de un turista chino semanas atrás. 16 horas. Maratón en Israel. La alcaldía de Tel Aviv anunció que no permitirá correr la competencia de este viernes a los participantes extranjeros, a excepción de aquellos que se encuentran ya en el país, con el fin de evitar la expansión del virus. 16:15. El gobierno ruso aconsejó a sus ciudadanos que eviten viajar a Italia, el país europeo con más casos confirmados y más muertes vinculadas al coronavirus. 16:20. El avión militar enviado por el gobierno colombiano para repatriar a 13 nacionales y familiares suyos que se encuentran en Wuhan despegó de Corea del Sur tras la escala técnica rumbo a la ciudad china. El avión partió en torno a las 22 horas local del aeropuerto del Incheon, según informó la EFE, el embajador de Colombia en Corea del Sur, Juan Carlos Caiza. La escala en Corea del Sur se demoró un día más de lo previsto debido a la complejidad del operativo. 16:25. Medidas en Paraguay. El ministro de Salud, Julio Mazzoleni, anunció la activación del Centro Operativo de Emergencias ante la inminencia de la posible llegada del coronavirus al país. El funcionario presidirá personalmente ese centro con base en una coordinación nacional estratégica de planificación y monitoreo,
comunicación de riesgo, control de los puntos de entrada, del control de infecciones, el laboratorio nacional, el manejo de casos y la logística que naturalmente necesitamos. 14:30. Desplome en la bolsa de San Pablo. El índice Bovespa cae más del 4% en las primeras negociaciones tras la confirmación de un caso positivo, y el real se hundía a un mínimo histórico frente al dólar. 16:35. El primer caso autóctono en España. Un hombre de 62 años fue diagnosticado con coronavirus en Sevilla. El paciente no había viajado a las zonas de riesgo, lo que dispara las alertas sobre la circulación del virus en el lugar. 16:40. La ONG Reporteros Sin Fronteras denunció que Irán parece estar ocultando información sobre el coronavirus, que ha cobrado al menos 19 víctimas en el país según los registros oficiales. La entidad acusó al régimen de bloquear información independiente sobre el brote, siguiendo el ejemplo de China. 17 horas. Se profundizan las pérdidas en la bolsa de San Pablo. El índice Bovespa cae más del 5%. 17:10. El ministro de Salud de Brasil informó que el gobierno de San Pablo creó un comité de crisis tras confirmar un contagiado en la ciudad. Anticipó que el número de casos sospechosos debe aumentar los próximos días. 17:30. El número de casos registrados ha aumentado a 80.988 en 33 países, pero no hay necesidad de entrar en pánico por el brote, dijo el director de la Organización Mundial de la Salud para Europa, y agregó que la tasa de mortalidad es de alrededor del 2% y ahora del 1% en China, que tiene el 96,5% de los casos registrados a nivel global. 17:35. Las autoridades iraníes anunciaron restricciones para la libre circulación dentro del país para las personas infectadas o sospechosas de estar infectadas por el nuevo coronavirus. 17:40. Un primer caso del nuevo coronavirus fue detectado en Macedonia del Norte, tratándose de una mujer que regresó de un viaje a Italia, anunció el ministro de Salud, Benko Philipse. 18 horas. El gobierno de Pakistán, país fronterizo con China e Irán, que registra el mayor número de muertos por el nuevo coronavirus, denunció sus dos primeros casos de COVID-19. 18:15. Las autoridades sanitarias de Finlandia informaron del segundo caso de coronavirus en el país, una mujer que visitó recientemente la ciudad italiana de Milán. 18:25. La epidemia sigue propagándose pero en forma lenta en Italia, donde se han registrado 400 casos y 12 muertes, según el último balance divulgado este miércoles por la Protección Civil. 14:18. Georgia anunció el registro de un primer caso de COVID-19, también el primero en el Cáucaso del Sur. 19:15. El líder opositor italiano Matteo Salvini acusó al primer ministro Giuseppe Conte de subestimar la amenaza del brote y pidió al gobierno que destine 10.000 millones de euros a ayudar a las familias y negocios que se han visto afectados por la enfermedad. 19:16. La aerolínea British Airways ha cancelado 22 vuelos hacia y desde Milán debido a la reducida demanda que han experimentado sus frecuencias como consecuencia de los casos de COVID-19 que han aparecido en la región italiana. 19:50. Las autoridades de Suiza informaron que se han visto obligadas a posponer la deportación a Italia de varios solicitantes de asilo en el marco del reglamento de Dublín debido a la amenaza que supone el brote de coronavirus. 20 horas. El director del Instituto Noruego de Salud Pública, Line Vold, confirmó el primer caso del nuevo coronavirus chino registrado en Noruega. 20:30. La bolsa de Sao Paulo se hundió un 7%, con su índice Ibovespa. 21 horas. La compañía estadounidense de biotécnica Gilead Sciences anunció que está acelerando sus esfuerzos para probar un prometedor medicamento para tratar el COVID-19. La firma señaló que hay planes en fase avanzada para 2 ensayos clínicos que evaluarán diferentes dosis y cursos de tratamiento en unos 1.000 pacientes con el nuevo coronavirus. 21:30. Las autoridades sanitarias de Bolivia estudian un nuevo caso sospechoso de coronavirus en una persona que llegó de China y que fue aislada en un hospital de La Paz, a la vez que aumentan la vigilancia en fronteras y aeropuertos del país tras la confirmación del primer caso en el vecino Brasil. 22 horas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Estados Unidos está listo para adaptarse a una expansión del coronavirus. Aseguró
que el riesgo sigue siendo muy bajo, gracias a las acciones tomadas por su gobierno, como las restricciones del viaje para los turistas chinos. El mandatario nombró al vicepresidente Mike Pence como el responsable del procedimiento contra la propagación del virus. Tenemos planes para una escala mucho mayor en caso de que necesitemos eso. Esto se terminará pronto, puntualizó. 20:15 horas. La Comisión Nacional de Salud de China reportó la muerte de 29 pacientes por la epidemia del nuevo coronavirus. Es el menor balance diario de víctimas fatales en casi un mes, pese a que se registra un leve aumento en el número general de contagios. De acuerdo con este último balance, el número total de muertos en China continental desde el inicio del brote ya asciende a 2.744. 22:30. El Centro de Control y Prevención en Enfermedades en Corea del Sur reportó 334 nuevos casos confirmados de contagio con el nuevo coronavirus, y de esa forma el total registrado en el país ya asciende a 1.595. Corea del Sur es el país más severamente golpeado por la epidemia, con 12 víctimas fatales. 22:45. El Comando de Fuerzas Conjunto de Corea del Sur y Estados Unidos anunció que los dos países decidieron postergar los próximos ejercicios militares conjuntos a raíz de la epidemia del coronavirus. Esta decisión fue adoptada después que el gobierno surcoreano elevó el alerta sanitario a nivel de severo por la propagación del virus. 23:15. El avión militar que repatriará a 15 colombianos de Wuhan ante la epidemia de COVID-19 trae también a 5 ciudadanos españoles, 3 mexicanos, 2 chinos y una venezolana. Y este ha sido el informe diario del coronavirus.